Bienvenidos al mundo de Mork. Esta noche te presentamos un video muy interesante que sin duda te dejará muy inquietante. Desde la época de Galileo Galilei hasta Juana de Arco, al día de hoy se cuentan por decenas los personajes destacados de la historia que fueron perseguidos y ajusticiados por la Santa Inquisición, una institución creada en el siglo XIII, cuya lucha contra los herejes se extendió durante más de 6 siglos por países como Francia, Italia, España o Portugal. Incluso llegó a Latinoamérica, ideada para combatir a todo aquel que se alejase de la fe, que por entonces se proclamaba como oficial, además de aquellos que cometían algunos actos considerados como amorales. Esta institución vivió su esplendor y su mayor barbarie durante la Edad Media. Sin embargo, por lo que es recordada en la actualidad, no es solo por la cantidad de cadáveres que dejó a sus espaldas en Europa, sino por el uso de multitud de instrumentos de tortura capaces de arrancar una confesión a homosexuales, presuntas brujas o blasfemos. Hoy te presentamos las 7 torturas más sanguinarias y crueles de la Santa Inquisición. Número 7. La horquilla del hereje. Este castigo era utilizado tanto para obtener confesiones como por algún acto de robo o voyerismo, y su fin era que la persona se declarara culpable por este instrumento que impedía al hereje que hablara, por lo que provocaba que expresara murmullos apenas audibles, a los cuales se le llama abiuro, palabra que se descubrió grabada a un lado de la horquilla, y normalmente se utilizaba la noche antes de la ejecución de este, para alargar su angustia. El día de la ejecución, al castigado, lo vestían de la forma característica de los culpables para conducirlo a la horca u hoguera. Si el individuo era romano, se le quemaba o ahorcaba sin la vestimenta, pero siempre con los rituales cristianos respectivos. Este collar poseía una especie de tridente que iba desde el mentón hasta las clavículas, cada lado con 2 puntas muy afiladas que se le encajaban en la piel, evitando el movimiento por parte de sus víctimas, para no lastimarse aún más. Un instrumento utilizado para obtener confesiones durante la Inquisición, pero que también podía causar la muerte por desangramiento en algunos casos. Número 6. La máscara o cabeza de asno. La Iglesia castigaba las infracciones menores mediante este método. Muchas de estas máscaras incorporaban piezas bucales de hierro que mutilaban la lengua con púas afiladas y hojas cortantes. Estas víctimas solían ser expuestas en las plazas públicas, donde solían ser maltratadas por la multitud. Para ser específico, era un instrumento usual con el cual se castigaba a la búsqueda de brujas o para silenciar a una mujer. Se trataba de un artilugio antiguamente utilizado en toda Inglaterra y Escocia. El castigo se llamaba por nombre mujeres regañonas, para callarlas por supuestamente ser chismosas o utilizar lenguaje abusivo. Miles de mujeres fueron humilladas y atormentadas. Así, el poder eclesiástico exponía el escarnio público a los desobedientes y a las inconformistas. De esta manera, se silenciaba tanto a las mujeres como a la disidencia religiosa. Número 5. La rueda para despedazar. Era el método más común en la Europa germánica. Se desnudaba a la víctima y era estirada boca arriba en el patíbulo, con los miembros extendidos y atados a estacas de hierro. Bajo las muñecas, codos, rodillas y caderas que se colocaban trozos de madera. El verdugo propinaba golpes violentos con la rueda hasta machacar cada hueso. Un cronista alemán lo describía así: una especie de gran tigrete aullante, retorciéndose como un pulpo gigante de 4 tentáculos, entre arroyuelos de sangre, carne cruda, viscosa y amorfa, mezclada con astilla de huesos rotos. Para ser más específico, se amarraba al sentenciado a la rueda, y los verdugos le asestaban golpes con unos mazos enormes, rompiéndole las articulaciones y cuidando de no asestarles ningún golpe fatal. Después,
eran abandonados vivos sobre la rueda para que los cuervos y otras aves carroñeras terminasen el trabajo. Número 4. El garrote vil. Fue una máquina utilizada para aplicar la pena capital. Se empleó en España y estuvo vigente legalmente desde 1820 hasta la abolición total de la pena de muerte, aprobada la Constitución de 1978. Este castigo era tan cruel y doloroso. Se sentaba a la víctima y se le fijaba la cabeza a un poste de madera, del que salía girando un tornillo, un punzón de hierro que penetraba y rompía las vértebras cervicales de la víctima, empujando todo el cuello hacia adelante, aplastando la tráquea contra el collar fijo. La víctima moría por asfixia o por la lenta destrucción de la médula espinal. Este método fue utilizado hasta principios del siglo XX en Cataluña y en algunos países latinoamericanos. Número 3. La cuna de Judas. Este procedimiento prácticamente no ha cambiado desde la Edad Media hasta nuestros días. La víctima es izada y descendida sobre la punta de la pirámide, de tal forma que su peso reposa sobre el punto situado en el ano, la vagina, bajo el escroto o bajo el coxis. En pocas palabras, método de tortura usado generalmente en las confesiones. Se elevaba al reo con cuerdas sobre la pirámide de madera, con la punta de acero en su cúspide. La víctima era soltada de golpe sobre la pirámide, provocándole graves heridas en la zona genital y anal. Número 2. La guillotina. Este es un instrumento sumamente conocido en el que se colocaba la cabeza de la víctima y se dejaba caer una afilada y letal cuchilla que lo decapitaba instantáneamente. La guillotina, introducida por Joseph Guillotin, este médico francés promovió una ley para que todas las ejecuciones, sea el individuo de la condición que fuese, se realizaran con una máquina que decapitara de forma indolorosa, ya que cayera la cabeza a un cesto o al suelo. Según se explica en el catálogo de la exposición, la primera se usó en París para ejecutar a un asaltante en diligencias en 1792. Número 1. El toro de Falaris. Atribuido a un tirano de Sicilia en el año de 554 a.C., se introducía al ajusticiado en una efigie de bronce hueca y con forma de toro que se colocaba encima de una hoguera, por lo que el astado se transformaba en un ardiente horno que hacía bramar a la víctima al ser quemada. Para ser más explícito, en su interior se encendía un fuego bajo la barriga del toro. Los gritos de la víctima salían por la boca del toro y parecía que mugía. Sin duda, las torturas más crueles de la Inquisición son obra de un genocidio y actos criminales que la misma Iglesia cometió, y hasta la fecha son responsables de aquellos actos que en su momento eran legales, pero que afortunadamente, con el paso de los siglos, las leyes y el poder de las iglesias han cambiado para siempre. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides suscribirte a mi canal para que puedas seguir viendo contenidos nuevos en el canal del Mundo de Mork. Que pases buenas noches.